privatización del espacio público. Entonces, independientemente de cumplir con el proceso formal de reforma legislativa, consideramos que sería muy positivo organizar foros deliberativos en donde se haga el esfuerzo de escuchar la mayor cantidad de voces posibles en la materia, que se lleven a cabo las reuniones al interior del propio Congreso de manera abierta, que incluya participación ciudadana y que se publique oportunamente toda la información que se produzca en torno al proceso de dictamen. Las convocatorias, las minutas, las versiones estenográficas, los documentos informativos, etc. Estos elementos que son de forma nos parecen relevantes porque son los que dotan de legitimidad tanto a la reforma constitucional como a la eventual ley general en esta materia. Pues lo dejaríamos hasta aquí y más bien daríamos espacio por si tienen preguntas para cualquiera de nosotros antes de irnos al Senado. Yo quisiera preguntar, ¿en qué punto está ahorita la discusión, ustedes que han tenido contacto con las comisiones en el Senado, en qué punto está la discusión para el mecanismo de designación de los comisionados y, digamos, cuáles son las reticencias que ustedes han visto para este nuevo, para esta propuesta de nuevo mecanismo para las designaciones? No sé si alguien más tiene, las recogemos las que existan y luego ya. Y aprovechando, tengo entendido también que hay por ahí como intenciones de poner una reserva, no nada más a la información que sea sensible en términos de seguridad nacional, sino también en términos de seguridad económica y financiera. Si ustedes conocen algo del tema y digamos cuáles son los riesgos. Ayer que estuvimos en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, esto que mencionas del nombramiento de comisionados es algo que no tiene consenso, que va a seguir siendo discutido. Mencionaba el senador Cervantes que va a haber otra reunión jueves y otra el próximo martes, que no había consenso en eso aún. Esto, a título de artículo 19, las respuestas evidentemente no están consensuadas. Desde hace ya varios años, Fundar y Artículo 19 han trabajado en la transparencia en los procesos de designación de funcionarios públicos, y uno de los casos, evidentemente, que nos ha ocupado es el INPAE. Me parece que el tema de designaciones merece una revisión no solo normativa del texto, sino evidentemente una voluntad política de tener a las personas correctas. Podemos diseñar los mejores procesos y si revisas desde el texto, la CNDH, el IFAI, hay una cantidad enorme de procesos de designación, como decía Idea, algunos mejores, algunos peores, hay unos mínimos, los cuales reconocemos, pero el proceso tiene que ser transparente en la fundación y motivación de esas personas, y eso solo se hace a través de la voluntad. La debilidad que tenemos hoy en el INPAI es por la designación de perfil o de personas con perfil claramente adverso a las necesidades y a los compromisos en materia de transparencia del día de hoy, y ejemplos abundan. Entonces no creo que sea lo que tenemos que tener de los senadores. No es solo un proceso lo más transparente posible, con los mínimos como hemos señalado, sino esa transparencia en la voluntad de qué personas queremos destinar. Y de lo otro yo no sé nada. Para responder el segundo punto, nosotros no teníamos conocimiento de que se le fuera a agregar a la excepción de la Corte el tema del riesgo a la estabilidad económica. Sabíamos que estaba esa posibilidad, ese recurso para los riesgos a la seguridad nacional. No nada más es la Corte, ¿no? Sino son los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado, el consejero jurídico, etc. Ayer
estuvimos en la reunión de la comisión, veíamos que es una adhesión nueva, pero que parece, por lo que vimos ayer, ser como que puede generar consenso. De hecho, ayer se discutió, tú preguntabas en qué punto está la discusión. Ayer lo que pasó en la comisión es que se tocaron los puntos en los que no hay mayor debate, en los que hay consenso, y aquí quisiera hacer una puntualización porque me parece que no fuimos muy enfáticos. Está también la posibilidad, y la incorporan las propuestas todas de reforma, de que el IFAI sea quien revise a los órganos garantes, ya sea mediante una impugnación de parte de los solicitantes, o hay otras que dicen que lo hagan los propios órganos garantes, etc. Desde nuestro punto de vista, esto es darle la vuelta al problema. Aquí el problema que está, digamos, no se dice de manera explícita, es que el funcionamiento de los órganos garantes locales, en términos generales, es deficiente. Como no se dice esto, como no se dice que están capturados políticamente, que no funcionan como un contrapeso real, que responden a los intereses de los gobiernos, de los gobernadores, etc. Entonces, para no atender ese problema, que no nada más le pasa a los institutos de transparencia, también a las comisiones de derechos humanos, etc. Entonces lo que se hace es crear un super IFAI que les revise la tarea a los órganos locales, cuando en realidad nosotros creemos que los órganos locales pues, nos cuestan suficientes recursos como para más bien apostar por su fortalecimiento. El fortalecimiento es integral, ¿no? Garantizar comisionados independientes, especializados, suficiencia presupuestaria, pero también dotarlos de mayores facultades, para que dejen de tener una visión tan acotada de su mandato. No solamente tienen que resolver recursos de revisión, tienen que promocionar el derecho, tienen que capacitar funcionarios públicos, tienen que evaluarlos, incluso generar indicadores para que después se pueda medir, etc. Entonces sí me importaba mucho puntualizar ese aspecto, porque parece que ese es uno de los puntos que genera consensos. Estamos aceptando que los criterios más garantistas los va a tener el IFAI siempre, cosa que además nos gustaría saber de dónde, digamos, de dónde sale, ¿no? Desde las organizaciones hemos documentado también algunos casos en donde los órganos locales, no es la generalidad por supuesto, pero donde los órganos locales resuelven de manera más garantista, con ponderación de derechos, con referentes internacionales en la materia. Entonces, más bien creemos que hay que apostarle a todos, porque además con esto se puede saturar y se puede llevar a colapsar al IFAI, ¿no? Y esta es la mejor manera, ya lo hemos visto en otras materias, de pues, realmente eliminar el papel de estos órganos. Con relación al punto de nombramiento, ya lo decía Milena, parece que no hay consenso, pero vemos que los senadores del PRI están en muy buena disposición, digamos, de cambiar su propuesta inicial, la iniciativa, para que sí sea un proceso que incluya los dos poderes y que sea aprobado por el Senado, estos nombramientos, ¿no? Y nada más para apuntar, otra de las cosas que están por discutirse es si se quedan los 5 comisionados que están ahorita o se nombrarían se está hablando de subirlo a 7 comisionados y se nombrarían a 7 nuevos o se quedan los que están. Y otro punto importante sobre el tema de dañar la estabilidad financiera o económica del país. El año pasado, en diciembre, el IFAI resolvió un recurso de revisión solicitante que había pedido información sobre la deuda de Coahuila y Hacienda se lo reserva por motivos de no perjudicar la estabilidad financiera o económica del país. Entonces ahí sí hay un foco rojo, no es cualquier cosa esta nueva disposición que ayer nos enteramos está en el dictamen. Yo nada más tendría una pregunta. Me parece que el tema de la transparencia es un tema que ahorita están manejando todos los partidos, el presidente electo, etcétera. Me parece que es un tema muy político, es una bandera política lo que se está utilizando ahora. Vaya, nadie que proponga una política de transparencia se le va a echar encima a alguien, ¿no? Pues finalmente la transparencia y la democracia van de la mano, pero ¿hasta qué punto va acompañada esto de la voluntad, decía Darío, de la voluntad política? ¿De qué nos sirve una reforma si van a dejar los mismos huecos, si vamos a tener los mismos regímenes de excepción, etcétera? Entonces, cuando se habla de que todos los partidos están encaminados hacia esto, ¿qué tanto ustedes perciben que haya voluntad o disposición de cambiar los retos que ustedes han venido trabajando por años y que finalmente las iniciativas no los están abordando como
ustedes lo están diciendo, ¿no? Ni modo que no lo sepan. Entonces, pues no sé, algún comentario en ese sentido. A mí, el escepticismo que el artículo 19 tiene sobre la voluntad política es, creo que, bien ganado. Todos los partidos o la ausencia de reforma de la ley federal durante años fue exactamente pues una clara evidencia que no es más que cuando es una bandera política, no está dentro de sus verdaderos compromisos. Creo que al final las cosas han caminado porque ha habido presión por muchos sectores, incluyendo las organizaciones que estamos aquí presentes, para atenernos o para asegurar ciertos mínimos. Pero creo que solo hay una manera de tener claro si hay voluntad política o no. Esto sí existe o no existe. A mí, por eso decía que esos pasitos de, bueno, ahora ya tenemos autonomía del IFAI, cuando lo de autonomía del IFAI lo hemos dicho hace años, ¿no? Entonces, bueno, ya llegamos a la autonomía del IFAI, pero sigamos teniendo todas estas excepciones o estos órganos autónomos que no rinden cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la perspectiva y que se pone como tú bien lo señalabas, con esta intención también del presidente electo de mandar una iniciativa anticorrupción que claramente es un parche ante otras que no refundan un sistema. Y creo que la simulación que vamos teniendo en México de crear instituciones pensando que esas instituciones a cabalidad van a asegurar el derecho de acceso a la información, pues nos llevó a tener prácticamente más de la mitad de órganos garantes completamente inútiles o, como se ha dicho en la mesa, cooptados. Entonces, la voluntad política